Continúa Enrique Chávez con Cara a Cara, un tema sumamente importante ahora que Indecopi ha decidido tomar acciones respecto de algunas empresas, ¿no es cierto?, como Odebrecht. Así es. Varias. Son algunas varias porque la corrupción entre las constructoras, como bien lo dices, Perla, no alcanza solamente pues al caso Lavajato, alcanza a lo que se ha conocido como el caso del Club de la Construcción, donde están involucradas además empresas que son, digamos, protagonistas estelares del caso Lavajato, como Odebrecht, como Graña y Montero, pero son 35 en total. Vamos a conversar con Jesús Espinosa, secretario de la Comisión Técnica de la Defensa, porque hay que decirlo completo, Comisión de Defensa de la Libre Competencia, secretario técnico de esta institución en Indecopi. Buenas noches, ¿cómo está, señor Espinosa? Gracias por estar con nosotros, por el anuncio de esta investigación, este inicio de proceso sancionador administrativo a 35 empresas, entre las cuales, repito, están Odebrecht y Graña y Montero. El caso del Club de la Construcción se conocía ya desde hace un buen tiempo. Impresiona además que la investigación de Indecopi se remonte hasta el año 2002 y que incluya, si no estoy mal, 116 obras que se habrían realizado hasta el 2016. ¿Por qué es en este momento que se anuncia este proceso? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, y a través tuyo saludar a tu público. Efectivamente, el día de hoy, el Indecopi ha dado cuenta que ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra 35 empresas constructoras y 28 de sus ejecutivos o ex ejecutivos por haberse puesto de acuerdo para no competir y repartirse entre las empresas las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente Provías y otros gobiernos regionales. Obviamente, ello, de comprobarse, pues habría afectado al Estado y habría implicado que habrían tenido que pagar un sobreprecio como consecuencia de esta conducta anticompetitiva. ¿Por qué se anuncia ahora? Porque pues, la investigación ha llegado a un punto de madurez donde el Indecopi ya no tiene sospechas, sino tiene indicios de que las empresas habrían incurrido en una conducta anticompetitiva. El Indecopi viene realizando una investigación tiempo atrás. Esta investigación ha implicado en primer término realizar visitas de inspección a las empresas sin previo aviso. Y en esas visitas de inspección se han capturado correos electrónicos de diversas empresas investigadas. Para que tengas cuenta de la dimensión de la investigación, se han capturado 12 millones aproximadamente de correos electrónicos. No significa que esos 12 millones sean prueba o contengan indicios de conductas anticompetitivas. Esos han sido procesados dentro del Indecopi. El Indecopi tiene softwares, además, que le permiten recuperar la información eliminada. Mucha de la información que ha sido utilizada como indicios o evidencia ha sido alguna que fue eliminada por las empresas y ha tenido que ser reconstruida en un laboratorio forense que el Indecopi tiene. Luego de ello, ha tenido que se ha interrogado a algunos ejecutivos de las empresas investigadas. Se ha analizado cómo las empresas se comportaron en las licitaciones, se ha hecho un análisis de la información pública, se ha pedido al SEACE, al Sistema de Contrataciones del Estado, información de cómo se presentaron en los procesos. En el marco de la investigación, no antes, se acogieron algunas empresas al programa de colaboración eficaz, también aportando información. Toda esa información que ha sido recopilada ha dado como sustento que el Indecopi anuncie el día de hoy que el 31 de enero ha acusado a las empresas de incurrir en un supuesto caso de concertación y, por decirla de una manera simple, los estamos llevando a un juicio. Ya no estamos en una etapa de investigación, hemos pasado a una etapa mayor que es llevarlas a un proceso administrativo sancionador donde estamos acusándolas de eventualmente haber incurrido en una conducta anticompetitiva. ¿Cuáles pueden ser las sanciones? Las sanciones pueden ser muy fuertes, pueden llegar a ser hasta 12% de las ventas del grupo económico de la empresa infractora. No solo de la empresa infractora, sino de su grupo económico. O sea, 12% de las ventas del último año. Del último año. Exactamente. Ahora, una empresa como la subsidiaria de Graña y Montero emitió un comunicado ahora señalando que ellos se habían acogido precisamente a este programa de clemencia en diciembre del 2018 que usted estaba describiendo. ¿Cómo de alguna manera aligera la sanción el caso que las empresas se hayan acogido a este programa? Sí, la propia ley de libre competencia, consciente de la dificultad que puede tener la autoridad en el Perú y en el mundo para poder probar un caso de concertación, porque ten presente que las empresas suelen eliminar cualquier evidencia para evitar ser descubiertas, prevé la posibilidad de que las empresas puedan acogerse a este programa, se autoinculpen y ayuden y aporten prueba que ayuda a demostrar la responsabilidad de las otras empresas. Efectivamente, como bien lo ha anunciado una de las empresas, ha acogido al programa de colaboración eficaz
luego de que el Indecopi iniciara sus investigaciones, no antes, y bueno, pero y no solo ella, en general se han ¿Cuántas acogido son? 3 empresas al Tres. programa de conversión eficaz. Ujú. Y bueno, ¿Se puede saber cuáles son las otras dos o no? no, porque la ley prohíbe justamente anunciar, Ujú. salvo que ellas renuncien a la confidencialidad de su entidad. Ujú. Ahora cuénteme, yo tengo entendido, según lo que he podido conversar con algunos de los directivos de estas empresas que precisamente se han acogido y ver la línea de tiempo, lo que se señalaba es que este famoso club de la construcción también fue mutando en su metodología a lo largo de los años. Usted me está hablando acá de un periodo de 14 años, es impresionante y realmente merecen las sanciones más severas porque estamos hablando que efectivamente se iban contra los principios del libre mercado para, como usted señala, ocasionar pues un prejuicio al Estado gigantesco. Estamos hablando, me parece, de miles de millones seguramente de dólares eventualmente. Y lo que se señala es que en un determinado momento lo que había es efectivamente esta suerte de concertación en las empresas, pero ya en determinado punto entran a tallar funcionarios estatales y funcionarios de gobierno. ¿Eso es así? ¿Hay un cambio en la metodología a lo largo de los años que se ha podido detectar? En la evidencia que tenemos a este momento, efectivamente, la forma en la cual las empresas habrían realizado este acuerdo ha ido mutando, como tú lo señalas. Inicialmente eran un grupo de empresas menores, luego se han ido incorporando otras empresas hasta llegar pues al número de empresas que que hemos visto de 35. No todas habrían ingresado en el mismo momento. Algunas en el 2000 están desde los inicios, en el 2002, otras desde el 2004, 2006, 2008, 2010. Como tú bien lo señalas, se han ido incorporando empresas por diversas razones, porque se constituyeron luego, porque luego llegaron al país, se trata sobre todo de empresas extranjeras, o porque luego superaron algunas restricciones que en su momento también la propia ley les impedía para poder concursar. Entonces el grupo ha ido mutando. Tú has hecho mención a que podría haber, y entiendo que tu pregunta va también porque podría tener algún paralelo con el caso penal, donde se Exacto, o sea, sobornos. En un principio las empresas concertaban entre sí y luego de alguna manera se institucionaliza, entre comillas mal puestas, el hecho de que desde el ministerio se cobraba un porcentaje por la obra. Yo tengo entendido, a mí me habían comentado en un momento que se había visto durante el gobierno de Ollantumala puntualmente ese énfasis. Entonces no sé si eso está incorporado dentro de la investigación o no, porque como usted dice, efectivamente entra en la materia penal, ¿no? Sí. Gracias por la pregunta, porque eso nos permite distinguir entre lo que nosotros estamos investigando y lo que está haciendo es importante que los televidentes lo entiendan. Nosotros lo que investigamos es reparto de obras de las empresas que deberían competir. Y eso es un supuesto previsto en la ley como infracción. Una licitación en donde las empresas deberían competir por ofrecer el menor precio, el Estado no lo hace, arreglan quién es el ganador y arreglan el precio. Consecuencia, el Estado paga más. Eso está previsto en la Ley de Libre Competencia como infracción. Eso independientemente o no de que hubieran sobornos a los funcionarios públicos. El Indecopi investiga y tiene competencia para investigar haya o no haya sobornos. Cuando hay sobornos, el componente del soborno lo investiga el Ministerio Público, no el Indecopi. Hay una diferencia en cuanto a la conducta. También habría diferencia en cuanto a los años. Nosotros hemos determinado que esta conducta existiría desde el 2012 preliminarmente, de manera indiciaria. Hay que tener en cuenta que todo lo que diga es en condicional, porque debe investigarse en el proceso, 2012 al 2016. Según tenemos entendido, el Ministerio Público está investigando del 2011 al 2014, un periodo más acotado. Es también pertinente señalar que en Brasil... Eso, perdón, explicaría el tema de los sobornos durante ese periodo. Sí, ¿no? Es pertinente tener en cuenta que en Brasil también se ha hecho esta diferencia. En el caso Lava Jato está el equivalente al Indecopi, que es el CADE, que viene investigando, por ejemplo, un cártel de las empresas constructoras para repartirse la construcción de los estadios de fútbol cuando Brasil fue justamente sede del Mundial de Fútbol. Y otra cosa es lo que está investigando el Ministerio Público, que podrían ser eventualmente pagos o sobornos a determinados funcionarios. Ambos van por cuerdas separadas. Ninguno tiene que afectar la competencia del otro. Ya. Y ahora, a ver si nos puede decir a grosso modo, ¿en qué momento es que el club tiene la mayor cantidad de empresas? Siempre incondicional. Sí. No recuerdo ahorita en qué momento exacto, pero lo que sí... Aproximadamente años. Lo que sí puedo decir es que hacia finales, hacia el 2014, probablemente sea en el número donde el cártel estaba mucho más fuerte, entre el 2012 y el 2014. ¿no? Un cártel, como siempre, empieza con un número pequeño, luego, en este caso concreto, luego habría ocurrido así, luego ha ido incrementándose por la incorporación de más empresas, ¿no?
y luego el propio cártel ha sido de una manera desmantelado. Y bueno, y habría terminado con un número de empresas menor, pero todo eso es justamente lo que se va a investigar. ¿Cuántas iniciaron? ¿Cuántas estuvieron en el proceso y con cuántas terminaron? Eso es algo que es justamente parte de la investigación. ¿Cómo es la metodología de esta investigación en Indecopi? Porque usted me está señalando también como si fuera un paralelo del Ministerio Público que se presenta ante un tribunal, ¿verdad? El Indecopi tiene un tribunal. ¿Cómo es esta metodología? Sí. Ahora lo que ha ocurrido es que la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia ha acusado a las empresas, las ha llevado a un juicio, a un proceso. Usted es el fiscal, para poner un Exactamente. Y las empresas ahora tienen 30 días hábiles para presentar sus descargos. Luego se abre una etapa de prueba en la cual las empresas pueden actuar todos los medios probatorios en ejercicio de su derecho de defensa. Y tienen 7 meses y tienen un periodo de 7 meses para que puedan presentar esa evidencia. Luego, esto tiene que ser resuelto por un tribunal independiente, que es la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Y vale la pena mencionar, este caso no solo se resuelve en la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, las partes tienen la posibilidad de poder apelar ante el Tribunal del Indecopi, que es una segunda instancia, y llevarlo al Poder Judicial. En todo momento, no solo en Indecopi, sino también en el Poder Judicial, se garantiza que esto pueda ser visto por tribunales independientes. Ellos pueden disentir y pueden discrepar de hoy día de la decisión que ha tomado la Secretaría Técnica de acusarlos, de llevarlos a un proceso, pero esto va a ser visto por otras autoridades, por otros tribunales que van a determinar si efectivamente la acusación de la Secretaría Técnica es cierta o no, si hay fundamentos eventualmente para sancionarlos. Es un caso importantísimo. ¿Cuál es la ventana de tiempo de la que estamos hablando? Cuando usted me habla de todo este circuito probable de apelación, ¿en cuánto ya podríamos tener un caso cerrado con los sancionados que correspondan? La ley prevé un plazo máximo de tramitación del procedimiento de 1 año y 8 meses, con lo cual estamos hablando aproximadamente del tercer trimestre del próximo año. Es importante tener en cuenta que hay etapas del proceso que no se pueden reducir, porque si no las empresas nos alegarían que estamos vulnerando sus derechos a la defensa. Por ejemplo, el plazo de 30 días hábiles o el plazo de 7 meses para que ellas puedan presentar sus medios probatorios. Esos plazos no se pueden recortar. Pero ello no significa que el Indecopi va a actuar con la máxima diligencia para obtener una decisión pronta y técnica, consciente además de la trascendencia del caso. ¿Eso incluye las apelaciones del Poder Judicial ese periodo? No, eso solamente incluye una decisión en primera instancia. El Tribunal del Indecopi me parece que tiene un plazo de 120 o 180 días hábiles para poder pronunciarse y luego en el Poder Judicial, pues, los tiempos que puedan ocurrir. Lo que va a ocurrir ahora es que vamos a pasar una etapa donde las empresas van a presentar sus descargos, van a presentar evidencia, lo que se va a confrontar es que si los elementos probatorios que hoy día se ha presentado con los que puedan presentar la empresa confirman o no que las empresas incurrieron en una conducta anticompetitiva. Estamos hablando de comprobarse pues de una alteración, una vulneración, insisto, de un sistema de libre competencia que lamentablemente ha tocado a otros rubros de la economía, ¿no?, en los años recientes, y ustedes tienen, bueno, casos también en desarrollo bastante importantes, pero este sin duda es de los más trascendentes. Jesús Espinosa, Comisión de Defensa, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia Indecopi, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a irnos a una pausa, vamos a regresar con el defensor del pueblo. No se vayan. Conversamos con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, defensor? Gracias por estar con nosotros, como siempre. Y bueno, precisamente conversar rápidamente de lo que acabamos de ver un poco, es el caso de Indecopi, pero bueno, el caso de Odebrecht, y lo que ahora preocupa es precisamente esta demanda presentada por Odebrecht. No sé si la Defensoría como tal emita o no emita un pronunciamiento, pero de todas maneras hay muchos signos de interrogación, ¿no?, sobre básicamente si es que un acuerdo de colaboración eficaz que hasta ahora no se conoce les daba vía libre o no para presentar una demanda de estas características. ¿La Defensoría tiene alguna posición con respecto a lo que se sabe del acuerdo de colaboración eficaz? A ver, quisiera decir en relación a esto, Enrique, 2 o 3 cosas. En primer lugar, para nosotros, Odebrecht es una contraparte que no ha tenido ni tiene buena fe. Si extrapolamos y hablamos de contratos, los contratos se negocian, se celebran y se ejecutan dentro del marco de la buena fe. Claro, es difícil a veces hablar de buena fe con una empresa que ha sido corrupta, con una organización criminal, pero llega un punto de inflexión donde
deciden reconducirse y debemos asumir que actúan de buena fe. Si eso es así, necesitaban transparencia. Si eso es así, necesitaban efectivamente colaborar. Yo tengo la impresión que en el desarrollo de las negociaciones no ha habido buena fe porque no han sido transparentes, porque no es posible que tú y yo estemos sentados y que yo esté preparando una demanda, Así es, ¿no?, que luego de cerrar un acuerdo voy a hacer pública, ¿no es cierto? Entonces ahí luego de hay... cobrar una cantidad tan importante como la de Chaclia, ¿no? Por supuesto. ¿No? Esto es un primer tema. El segundo tema es que ya en el CIADI han habido antecedentes en los cuales han señalado que el CIADI es una institución que no protege empresas que han cometido actos de corrupción. Y eso me lleva al tercer punto, que es, han reconocido estos señores en la Comisión de Actos de Corrupción en el caso Gasoducto, y ahí habría que ver qué tanto nos protege y qué tanto nos blinda el acuerdo de colaboración. Por lo que han dicho los fiscales, sería un acuerdo que en efecto protege porque reconocen que habrían cometido actos de corrupción, aunque he escuchado la posición de otros quienes plantean que lo que han reconocido es corrupción privada, y en el Perú la corrupción privada es sancionada a partir de 2018. Entonces estamos frente a un tema complejo. Yo no creo que haya que ser, hay que ser más bien cautelosos, incluso en las declaraciones de quienes somos funcionarios públicos, porque el CIADI es una institución muy neutral, muy profesional, y desde luego nosotros todos queremos, en este punto, queremos que el Estado salga airoso. Creo que el primer valledar, el primer obstáculo es si se va a admitir o no esta demanda. Y yo pondría primero sobre la mesa el hecho de que en el mundo y en el Perú, en la región, estamos luchando contra la corrupción y una institución como el CIADI debería estar alineado con esto y que espero yo que así sea. Muy bien. La Defensoría del Pueblo está muy presente ahora en temas relacionados con la salud. Acaban de presentar pues un informe, pero además se ha convertido pues en emblemático el caso de Ana Estrada, ¿no? Que está luchando por lo que ella considera el derecho a terminar su vida de manera digna, ¿no?, en medio pues de esta enfermedad tan dramática que vive. ¿Cuál es el argumento de la Defensoría en torno a esto? Porque por supuesto choca en muchos momentos pues con valores que se pueden considerar religiosos y demás. Es sin duda algo, si se quiere, pues innovador para el derecho, para hablarlo pues en esos términos peruano. ¿Qué nos puede decir usted además como jurista y conocedor del tema? Bueno, Enrique, para la Defensoría del Pueblo, el derecho a la muerte con dignidad es un derecho recogido por nuestro ordenamiento constitucional si tomamos en consideración tres elementos. Primero, el derecho a la dignidad. Segundo, la autonomía de la voluntad. Y tercero, el conjunto de instrumentos internacionales que el Perú ha firmado en materia de proscripción de tratos crueles, inhumanos y torturas. La dignidad es lo que justifica la existencia del Estado. El respeto de la dignidad, sea en cualquiera de sus pliegues o dimensiones, sea en la salud, en la educación, en la seguridad, está nuestra dignidad. Y más aún, si estamos en la última etapa de nuestra vida y más aún en un contexto como el de Ana Estrada. Tengo derecho a vivir, a construir mi historia de vida con dignidad y sobre todo en la última parte de mi vida, si tengo una enfermedad de esa naturaleza, que soy yo quien decide, que es la persona la que decide. En segundo lugar, todos los días tomamos decisiones, todos los días ejercemos nuestra libertad, nuestra autonomía, vamos escribiendo con nuestras decisiones nuestra historia de vida. Es inadmisible que sea el Estado el que se sustituya a la persona en la última etapa de su vida cuando él o ella quiere tomar la decisión de ponerle término a ese sufrimiento cuando tenemos una enfermedad como la enfermedad de Ana Estrada. Y por último, lo que dije hace un instante, en el sentido de que
estos instrumentos internacionales en materia de proscripción de tratos crueles e inhumanos forman parte de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad y por lo tanto también es un derecho constitucional. En otros países como en Colombia, este derecho ya ha sido reconocido. Bueno, la Corte Constitucional de Colombia es muy, digamos, es muy está puntera, muy a la vanguardia, es ¿no? muy puntera, es muy vanguardista. Desde 1997 ha sido reconocido como un derecho autónomo. Nosotros creemos que en el artículo 3 de la Constitución peruana, que es el artículo que recoge los llamados derechos constitucionales innominados, ahí está este derecho fundamental. Entonces, nosotros estamos absolutamente convencidos que los tribunales, como en otros países, los tribunales peruanos, van a amparar este derecho y va a ser la antesala de probablemente en el futuro, como hoy está siendo discutido en España, de una ley que se refiera a el derecho a morir con dignidad. Vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa más y regresamos con el defensor del pueblo. Esto se... Defensor del Pueblo, para cerrar el tema de Ana Estrada, entonces se ha presentado un amparo que va a tener que ser resuelto básicamente por el Poder Judicial en la instancia de los juzgados constitucionales, y si hay una apelación terminará seguramente en el Tribunal Constitucional, que tomará la última palabra. Así es. Claro, en el último capítulo, digamos, de este proceso puede terminar en el Tribunal Constitucional. Esperamos nosotros ganarlos en primera instancia. Es una discusión entonces que le corresponde al Poder Judicial más que al Congreso. Pero usted ha anunciado también que la Defensoría del Pueblo va a presentar un reporte sobre el estado de los servicios de salud en el país, y por supuesto no hay que imaginarse mucho cuál va a ser ese resultado. ¿Qué nos puede adelantar al respecto? Bueno, lo que le puedo decir es que uno de los grandes temas que la Defensoría ha impulsado desde hace 3 años justamente son las supervisiones de salud. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a la salud. A veces cuando hablamos de derecho a la salud parece algo bastante genérico, pero no lo es. Mire, el derecho a la salud tiene que ver con la oportunidad en la que a uno lo atienden, la calidad, el instrumental médico, el acceso a la medicina. Entonces nosotros estamos construyendo un conjunto de indicadores para saber si el acceso a la salud, la calidad, el instrumental médico, las medicinas, todo, digamos, en su conjunto, son elementos que pueden determinar cuál es el nivel de calidad que tenemos y de cobertura que tenemos a nivel del sistema de justicia. Estamos en el año de la universalización de la salud. Esto debemos verlo, nosotros de la Defensoría lo miramos como una oportunidad. La Defensoría no es que va a salir a criticar, va a salir a identificar problemas, situaciones críticas, para ver cómo es que podemos hacer más allá de la expresión nominal del año universal de la salud, o la universalización de la salud, cómo es que podemos mejorar la calidad del servicio de salud. ¿Va a tocar todos los niveles? Es decir, ¿va a tocar salud, va a tocar hospitales del MINSA, va a tocar... todo. Todo. Van a ser reportes mensuales y no solamente reportes, van a ser supervisiones también. Comentario final sobre la Junta Nacional de Justicia, que por supuesto tuvo un alumbramiento no un tanto movido, pero al final se ha dado, están ya trabajando. Y evidentemente hay mucha preocupación pues con el tema, sobre todo pues de los fiscales supremos, los casos pendientes. ¿Cómo va a avanzar esto? ¿Cómo ve usted esta instalación y qué expectativas tiene de aquí en adelante? Bueno, más allá de las críticas que se hicieron por un lado y por otro lado, lo que creo que objetivamente haber nombrado a la Junta Nacional de Justicia es un paso importante, es un paso significativo en la reforma de la justicia. La Junta Nacional de Justicia tiene mandatos constitucionales que cumplir, tiene obligaciones normativas que cumplir y tiene que cumplirlas en el plazo que la propia ley establece. Yo estoy seguro que el conjunto de integrantes de la Junta Nacional de Justicia van a hacer de una manera eficiente su trabajo. Pero de lo que se trata, no hay que presionar, no hay que forzar. Yo estoy seguro que ellos van a actuar con neutralidad, con objetividad y con eficiencia. Que así sea. Gracias, Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, por acompañarnos.